Ok. ¿Quedan 5 minutos? Ok, ok. Tío Nelson. ¿No te parece?
¿Ya empiezo? Bien, muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que acompañan esta transmisión en directo. Eh, ya me han presentado, mi nombre es Hernando Reyes y he venido aquí en representación de un colectivo, de un equipo de trabajo que ha construido este proyecto, que el cual les voy a compartir, y quisiera nombrarlos a ellos, quienes conformaron parte de este trabajo. El doctor Héctor Eli Rizo, director de planeación de la Universidad Autónoma, la doctora Claudia Alejandra Valero, directora de Bienestar Universitario, la doctora Gladys Rebellón, que maneja el Centro de Excelencia, que ahora será el Centro para evitar la deserción estudiantil, el profesor Neiber Arturo Victoria, quien maneja la parte pedagógica de algo que se denomina aquí como UAO Virtual, y Hernando Reyes. Quisiera empezar, digamos, contando de esta experiencia, que en el momento en que nos sentamos todos con diferentes experiencias disciplinares, trabajo social, ingeniería, comunicación social y licenciatura en arte dramático, la primera pregunta fue cómo abordar este tipo de trabajos sobre el tema de la permanencia estudiantil, cuando generalmente para abordar estas situaciones siempre se recurre a las variables en las cuales se presentan en las universidades, que los chicos vienen de unos colegios públicos, otros de colegios privados, y sus niveles de saber o de sapiencia son distintos, no son homogéneos. Chicos que vienen de sectores urbanos, otros que vienen de sectores rurales, géneros, bueno, diferentes grupos etarios, y frente a eso siempre las respuestas son generar cursos de nivelación, ya sean ciencias básicas, ya sean matemáticas, ya sean idiomas, para lograr una nivelación. Digamos que frente a esta respuesta que permanentemente damos en las universidades, la pregunta surgió cómo generar un programa en el cual pudiéramos tener un elemento diferencial. Y tal vez la primera ruta que se propone en la mesa y que acogimos fue construir, antes que un perfil de entrada, y tal vez poder agrupar a todos los chicos y poder diseñar el curso, hicimos todo lo inverso. Diseñamos el perfil de salida. Y después de muchas discusiones, se estarán viendo en la diapositiva, recogimos después de esa construcción 3 elementos que consideramos básicos, que son el reconocimiento de sí mismo, las potencialidades que brinda trabajar con el otro en un contexto universitario, y un poco el desarrollo y enfrentar situaciones de dificultad al interior de la universidad para construir el curso. Como les voy a contar un poco de este perfil de salida, se derivan, digamos, como 3 aspectos que consideramos que eran importantes, ya siendo un nivel de interpretación de eso. Y posteriormente, digamos, vamos a ver un cuadro donde ya veremos en el conjunto todo esto que les voy a ir contando. En primera instancia, cuando leímos el perfil de salida, está, digamos, para nosotros comprensible. Sin embargo, el poder decantar un poco más y profundizar más en el tema de la construcción de este proyecto, nos propone, digamos, nombrar varias cosas que quisiéramos tener. Entonces, digamos que de este perfil de salida se derivan 3 elementos importantes, que son una persona que sea consciente de su proceso, comprometido con su proceso, y además de esto creativo. Aquí yo podría nombrar que está, digamos, recogido un poco todo el lugar nuestro disciplinar, más duro, todo el lugar nuestro disciplinar, desde, digamos, la formación artística, la formación ingenieril o de las disciplinas duras, y de esta manera se continúa. Luego de mirar estos 3 aspectos fundamentales, entonces intentamos definir qué sería para nosotros y para este perfil lo que se entendería por el reconocimiento de sí mismo. Obviamente que la transición de la universidad, del colegio hacia la universidad, genera siempre varias dificultades para los chicos, como el tema de la autopercepción que él tiene, como esa nueva atribución social que tiene y ese nivel relacional que se le va presentando. Y el primer lugar a visitar, digamos, que le proponemos al chico, o que queremos proponerle desde la construcción de este proyecto, es una visita a sí mismo. O sea, es un momento en el cual el chico tiene la posibilidad, en un espacio-tiempo, sobre unos
ejercicios concretos y unas apuestas concretas que proponemos, que tengan la posibilidad de revisarse un poco y ver la cantidad de fortalezas y debilidades que tiene, hacia cómo interactúa y relaciona con el otro y qué es lo que lo acerca y lo diferencia a otros. El siguiente punto es las posibilidades que brinda trabajar con el otro. Obviamente sabemos las grandes bondades que implica tener siempre el contacto y la posibilidad de contar con el otro. Sin embargo, aquí proponemos un elemento también que puede ser importante, y es el contar con el otro, pero el otro también puede ser en el lugar de una búsqueda de una situación problemática y referida específicamente a los procesos formativos o de aprendizaje, que tenga que buscar necesariamente un par, ¿sí?, para poder resolver, un profesor, o pueda ir a recurrir a todas las bondades que tiene la institución para ellos, como son la biblioteca, el internet, muchos elementos, digamos, que en primera instancia aparecieran o casi que no son visibles en ese entonces. Digamos, sí está el otro y la bondad del trabajo en equipo y el trabajo colaborativo, pero también el otro como ese referente importante de apoyo, que significa, digamos, o dándole una categoría particular a la institución. Enseguida, digamos que el otro es la herramienta para superar dificultades. En digamos que hacemos un abordaje, digamos que el chico, si lo han visto en la continuidad, digamos, de lo que el perfil pretende abordar y en la categoría o las categorías que nosotros queremos desarrollar, pues es proponer un chico que sea hábil en esa posibilidad de encontrar que en el otro, saber que él tiene unas herramientas, pero hay unos lugares en los cuales necesariamente tiene que acudir hacia otros lugares, y ver, digamos, que la dificultad que se le puede presentar, y más adelante seré un poco más concreto con esto del tema de la dificultad, que siempre debe generar una nueva posibilidad. Y como lo dicen en la última línea allí, la inmanencia del fracaso como una posibilidad real. Es decir, las situaciones que se presentan en la universidad, que pueden generar a veces las deserciones de los estudiantes, es tal vez no asumir ese momento como una dificultad y una posibilidad que se vislumbre para poder desarrollar o resolver estas dificultades. Cuando terminamos, digamos, de abordar estos aspectos que son propios del perfil, pasamos a hacer o a pensarnos cómo sería el diseño curricular. Obviamente que están las 9 preguntas e intentamos responderlas rápidamente, sería un grupo aleatorio, los espacios, los tiempos y demás, pero ya, digamos, en concreto lo que tiene que ver con el diseño curricular en concreto, pues tendríamos que ver cuáles son las situaciones de aprendizaje que se le propondrían al muchacho para poder abordar esto. Y de allí llegamos como a 3 lugares que siempre, digamos, en este ejercicio, todo lo que se está desarrollando emerge desde la necesidad, digamos, de siempre estar en relación directa, como ir tejiendo todo lo que hemos construido hacia el perfil de salida. Entonces, digamos que allí encontramos 4 lugares importantes, que son el enfrentarse a sí mismo, que tiene que ver con ese reconocimiento de sí mismo, el encontrar al otro como posibilidad que ya nombré, los temas y cotidianidad. En este espacio, digamos, es muy importante tener en cuenta que la cotidianidad que viven los estudiantes en la universidad también puede ser un lugar de deserción por cualquier dificultad que tenga, pero también el lugar de la clase, es decir, todo lo que tiene que abordarse desde el lugar disciplinar. Y finalmente, un tema de reflexión. Digamos que estos eran los 4 momentos que intentamos desarrollar. Sin embargo, hicimos este cuadro que se habla de la matriz del perfil, que un poco fortalece o robustece un poco todo el tema que he venido trabajando. Entonces allí ustedes ven en una primera instancia, en la primera columna, el consciente, y a qué responde, digamos, ese lugar de lo que nombrábamos después de desprenderse del perfil del consciente, cuáles son las características, que también un poco lo nombraba cuando empecé a nombrar el reconocerse a sí mismo. Y aquí ven, digamos, ustedes, por ejemplo, consciente de sí mismo, del otro, la empatía y el vínculo, consciente del entorno, del contexto universitario, de su propio aprendizaje y de sus posibles fracasos en la elección que ha tomado para su vida universitaria.
En la siguiente columna ya viene un poco el desarrollo de cómo sería la propuesta metodológica, ¿cierto? Y allí pues obviamente es presencial, es un trabajo de una vivencia que tiene que ver muchísimo con unos ejercicios que le posibiliten, uno, todo este tema del reconocimiento de sí mismo, todo el lugar del reconocimiento del otro, pero también unos ejercicios que le posibiliten generar unas lecturas propias de lo que va a enfrentarse en la vida universitaria. Esto también se deriva con conversatorios con los pares de semestres avanzados y con los directores de programa. Y unos ejes transversales, digamos, en este lugar del consciente, pues que lo ven, es una orientación de tipo vocacional más que profesional, ¿cierto? Porque eso obedecería como a otro campo más de la psicología. Desarrollar también transversalmente el tema de la lectoescritura, que es un tema que lo sabemos es bastante complejo, y desarrollar también unas habilidades sociales y cognitivas. En el siguiente cuadro vemos el lugar que le hemos asignado al compromiso, a lo comprometido. Pues obviamente hay un tema de la disciplina, un rigor, los retos que plantea la misma academia y la responsabilidad que eso implica, no solo desde lo individual, sino también como colectivo de sus compañeros. En lo metodológico, obviamente que allí tomamos el lugar de talleres del aprender a aprender, el manejo efectivo del tiempo como un lugar muy importante, sobre todo en esa transición del colegio hacia la universidad que genera tantas dificultades y tanto problema, y que eso le posibilitará también desarrollar o establecer unas prioridades de esto, y obviamente lo que nombraba también anteriormente, el trabajo en equipo. Dentro de los ejes transversales, pues tenemos que las situaciones son situaciones problemáticas de tipo disciplinar, y aquí quiero hacer como un gran énfasis. Una de las condiciones para poder abordar este trabajo en este espacio concreto era o es proponerle al estudiante una situación que sea absolutamente difícil de responder, casi que imposible de resolver. ¿Por qué? Porque esto le va a proponer un reto de empezar a mirar cuáles son sus habilidades y fortalezas frente a uno, pero también cuáles son sus carencias que tiene frente a un problema. Y eso lo va a invitar a buscar en el otro la posibilidad de encontrar, si no con sus pares, si no con sus profesores, si no con otro grupo de profesores, o con estudiantes de grados superiores, alguna respuesta a la solución, pero también puede ir a la biblioteca, pero también puede ir a otro lugar. Y luego de agotar todo esto y no poderlo resolver, no, digamos, la intencionalidad allí es que eso no sea un motivo de deserción, un motivo de fracaso, sino que allí se presente una nueva posibilidad. Y digamos que allí, frente a ese desafío como de lo cognitivo, donde se pone, digamos, en un lugar que podríamos llamar de crisis a los chicos que toman el curso, es, digamos, que el ajuste donde realmente estamos haciendo un énfasis, y creo que allí también hay un elemento diferencial muy importante que tiene que ver con lo disciplinar, llámese la física, llámese desde la comunicación social, algún aspecto que se desee desarrollar, algún tema de las humanidades o otro tipo de problema. Finalmente, el lugar de lo creativo, es en este lugar de la matriz, pues fortalece un poco mucho para la vida universitaria, pensar, digamos, que no hay una sola respuesta, sino que hay múltiples respuestas. Allí, digamos, en el proceso, todo esto que tiene que ver con un trabajo sobre lo experiencial y algunos elementos de la pedagogía, digamos, o del trabajo sobre lo artístico, dan un lugar importante para hacer desarrollar un poco todas esas habilidades de comunicación y de expresión que están allí latentes y que se pueden desarrollar. Y obviamente allí tiene que ver el juego teatral, la expresión gráfica, expresión oral y escrita, y algunas otras herramientas que podamos ubicar para que los chicos puedan, digamos, cumplir dentro de ese lugar del perfil. Finalmente allí los ejes transversales pues obviamente tienen que ver con esas habilidades que pueden desarrollar y obviamente abordar problemáticas de tipo curricular. Luego de todos estos momentos, digamos, del proceso, que todo en ese lugar estamos hablando del perfil y un poco perfilando todo lo que tenía que ver con el tema curricular, llegamos a este
constructo finalmente, constructo curricular, que obviamente por tiempo nos gustaría muchísimo mostrar los videos que hay. Sin embargo, en este constructo podría decir yo que emerge de todo el proceso anterior y que da un poco respuesta a lo que quisimos en un momento proponer desde el perfil de la salida. Y los módulos, digamos que se construyen entendiendo, digamos, todo el proceso anterior en un primer módulo donde se trabaja todo el tema de autoconocimiento y contexto. Este es un trabajo de tipo experiencial con algunas herramientas de preguntarse como de quién soy yo y todo esto que he explicado anteriormente. El segundo, que hemos llamado vínculos, que tiene que ver mucho con el tema de la relación y buscar al otro y todas estas situaciones. El siguiente, viviendo la cotidianidad del trabajo curricular, del trabajo disciplinar, perdón. Y este momento, digamos que es un momento clave, no quiero decir que los otros no lo sean, pero este es donde se pone siempre en juego todo el tema o toda la intencionalidad, digamos, del proyecto. Finalmente, todo ese proyecto, el proceso nos debe llevar a una reflexión de los estudiantes, donde pensamos que después de haber pasado por todo estos momentos formativos o de aprendizaje, en esas situaciones que hemos generado de aprendizaje, podríamos tener seguramente un mejor resultado en el lugar de la permanencia de los estudiantes. Digamos que para el constructo curricular, posteriormente, tenemos un cuadro que desarrollamos donde empezamos a nombrar con una sola palabra unos elementos que se fueron cruzando entre todos y ver cuáles eran los que tenían una relación directa o indirecta y sobre cuáles tendríamos que hacer mucho más énfasis, y de ellos, digamos, cuáles se iban descartando, digamos, para que no estaban contenidos en ese cuadro. Eso los llamamos el yo, el puente, el fuerza y la reflexión. El puente porque fue un ejercicio que propusimos para estudiantes de ingeniería cuando se desarrolló el proyecto, que es un ejercicio de una construcción de puente con unos parámetros específicos, con unos papeles, 30 hojas bloc, cinta y una regla, una construcción de un puente de 30 centímetros de largo, 6 de ancho, 10 de alto, que cumpla ciertas especificidades. Y este elemento hacía el elemento fuerza, que era el tema de lo disciplinar, donde se abordaba, derivado de este puente, tres temas de la física, porque eran estudiantes de ingeniería con los que hicimos el proyecto piloto, que eran vectores, leyes de Newton y termodinámica. Finalmente, el trabajo de la reflexión, que lo llamamos reflexión, no le encontramos otro lugar analógico, fue la valoración del trabajo. Digamos de esto, que dio un proceso que, como lo nombré anteriormente, en los videos, digamos, hay un testimonio que quise en el momento de la edición, fue más una decisión mía, tomar el testimonio de un chico que recoge más o menos estos 4 momentos para poder evidenciar esto, que seguramente quedará en la presentación para que ustedes posteriormente lo puedan ver. Y se deriva también de esto una posibilidad de la construcción de no propiamente un curso de capacitación, sino un encuentro y una convocatoria a grupos de profesores de la universidad de diferentes disciplinas para constituir trabajos grupales, para que disciplinarmente, conociendo esta propuesta, no salga una propuesta como esta que está, obviamente que sí la conozcan, pero que desde su saber y su interpretación y su comprensión de esto que les estoy contando, se puedan replicar más experiencias, digamos, de este tipo desde diferentes lugares disciplinares, como puede ser, lo nombraba anteriormente, la comunicación social, el departamento de idiomas, el departamento de humanidades y otros grupos que pudiesen tener la posibilidad de trabajar e incidir en el tema de la permanencia de los estudiantes en la universidad. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. O
Bueno, agradezco mucho su atención y muchísimas gracias. Que tengan una muy buena tarde. Hay que verla. ¿Qué hago? No, listo, profe. Solo verlo, ¿cierto? Sí, ya ahí lo puede. Y me pone los 15. Perfecto, ¿no? Estuvo bien.